Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Estimados estudiantes, tengan la bienvenida a la materia de Arquitectura de Computadores de la Escuela de Ciencias de la Computación. Mi nombre es Grayson Alberca, yo soy el profesor principal de la materia y en el transcurso de estos videotutoriales iremos desarrollando los contenidos de la guía. Desarrollaremos los primeros cuatro contenidos de la guía relacionados al primer bimestre y luego los 4 relacionados al segundo bimestre. Les recuerdo que ustedes al finalizar este periodo tienen que presentar un trabajo a distancia, también tienen que participar en el EVA llenando cada una de las actividades como son los foros, puesto que estos son calificados. A la final ustedes estarán preparados para rendir el examen luego de desarrollar el trabajo a distancia. Vamos a iniciar. La arquitectura de computadores es una rama muy amplia respecto al funcionamiento del computador. Nosotros hablamos de la arquitectura de computadores como un conjunto organizacional y arquitectónico de los componentes que están dentro del computador. Vamos a hablar también de la estructura y funcionamiento del computador. Vamos a hacer una pequeña referencia acerca de la historia de los computadores y también vamos a hablar acerca de cuestiones de diseño para conseguir mejores prestaciones en los computadores. Como una pequeña introducción, vamos a analizar los conceptos que rigen a la arquitectura, a la organización y a la implementación. En la arquitectura de un computador hace referencia a aquellos componentes físicos del computador, aquellos que son visibles a un programador. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de los registros, del tamaño de los registros, del tamaño de la memoria. En la organización de un computador se refiere a cómo están conectados estos componentes físicos entre cada uno de ellos para realizar una u otra actividad. Nosotros hacemos referencia a que la arquitectura de un computador y la organización de un computador como el diseño y la construcción de una casa. Nosotros sabemos que vamos a utilizar en la construcción de una casa materiales, tipo de acabados, tipo de materiales para techos, tipo de materiales para paredes. Y la organización del computador se refiere a cómo voy distribuyendo esto. Voy poniendo el comedor junto a la cocina, la sala junto a la entrada, en el segundo piso puedo tener 3 dormitorios y un conjunto de otras áreas más. Toda esta disposición de aquellos componentes, aquellas partes se conoce como organización. Entonces, haciendo referencia, la organización del computador hace referencia al ejemplo que hemos mencionado anteriormente. En la implementación, nosotros pues la realizamos con una tecnología, ya sea dada por el creciente avance de los componentes o generalmente por cómo se van dando la unión a través de los sistemas de interconexión de estos. En la gráfica podemos observar un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Primero está la parte de hardware correspondiente a la arquitectura, luego la parte de organización, saber cómo se unen estos componentes, luego que existe un conjunto de juego de instrucciones, viene el software. Hablaremos de la estructura y funcionamiento del computador. En la estructura hablamos de cómo se relacionan los componentes unos con otros. En la gráfica podemos encontrar que el computador a nivel estructural se encuentra conformado por la unidad central de procesamiento, la memoria principal, los sistemas de interconexión, los sistemas de entrada y salida. Por supuesto, esto con líneas de comunicación que llevan la información desde y hacia el exterior. Nosotros encontramos que dentro de la CPU tenemos componentes como los registros, la unidad aritmética lógica, la interconexión de CPUs y la unidad de control. Dentro de la unidad de control podemos observar que tenemos un conjunto de registros, un conjunto de decodificadores,
la unidad propia o la parte propia para realizar el control, existe una memoria y existe una lógica de secuencia de todos los procesos que van dentro de la unidad de control. También vamos a ver la parte correspondiente a la función que tienen los computadores. Existen muchas funciones para un computador. Entre las principales tenemos el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos, el movimiento de datos y el control. Cada una de estas utilizadas para fines específicos dentro de áreas de aplicación. En la gráfica podemos observar una visión funcional de un computador. Primero observemos que los sistemas de transferencia de datos son los encargados de transferir la información hacia el exterior y también de llevar la información hacia el computador. Inicialmente, la unidad de control se encarga de realizar el control de datos que van hacia el procesador, hacia los recursos de almacenamiento o hacia el exterior. En la gráfica tenemos un ejemplo que nos indica, en el caso de la transmisión, ¿sí?, cuando se pulsa una tecla del teclado, cómo pasa a un dispositivo de salida como es el monitor o video. Podemos observar que existe una transferencia de datos, no necesita esta información ser procesada, solamente necesita ser controlada y ser llevada al dispositivo de salida. Se puede observar en la gráfica que solamente interviene el sistema de transferencia de datos y los mecanismos de control. En la siguiente lámina podemos observar que aquí se utilizan tres partes del computador: los sistemas de transferencia de datos, los mecanismos de control y los recursos de almacenamiento. Vemos el ejemplo de cuando nosotros accedemos al Internet y grabamos información en un almacenamiento como un disco duro, se utiliza solamente un mecanismo de control, no existe procesamiento de datos. Tenemos otro ejemplo en donde no existe intervención de los sistemas externos, solamente existe un procesamiento de datos en donde se utiliza solamente la información almacenada que pasa por los mecanismos de control para ser validada y es llevada a través de los sistemas de interconexión interno hacia los recursos de procesamiento de datos, para luego que es procesada ser nuevamente llevada a los recursos de almacenamiento de datos. Podemos observar que también puede existir un procesamiento de datos en tránsito, en donde nosotros podemos recuperar información desde el exterior, llevarlo a través de los mecanismos de control hacia procesamiento de datos y luego ser almacenado. O viceversa, podemos recopilar información de los dispositivos, de los recursos de almacenamiento de datos, llevarlos hacia los recursos de procesamiento de datos, una vez que ha sido procesada esa información, van hacia los mecanismos de control para luego ser enviado a través de los sistemas de transferencia de datos hacia el exterior. En la gráfica podemos observar cuál ha sido la evolución de la computadora. Ustedes tendrán en el libro guía un foro para que discutan acerca de la ley de Moore. ¿En qué consiste? En el crecimiento de la tecnología de acuerdo, ¿sí?, al pasar de los años. Entonces hay una fórmula que ustedes la analizarán en el libro guía y que será puesta en el foro para su respectiva discusión. Por lo pronto observemos que en la gráfica tenemos las generaciones, tenemos las características de la tecnología con que han sido desarrollados, tenemos los avances tecnológicos que han sido
desarrollados para estas tecnologías y las arquitecturas. Podemos observar que de la primera a la quinta generación ha habido un incremento potencial respecto a los avances arquitectónicos. Estas taxonomías de Flynn representan el procesamiento de la información que se puede dar en un computador. Nosotros actualmente conocemos los 4 tipos de procesamiento de información. El SISD, que indica que una simple instrucción procesará un simple dato. Por ejemplo, si nosotros deseamos sumar 2 números. Para el siguiente, en el caso de que sea una simple instrucción y múltiples datos, nosotros aplicamos una instrucción a un conjunto de datos. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos la multiplicación de 2 vectores. En el tercer tipo, en la múltiple instrucción, el simple data, aplicamos diferentes instrucciones a un solo conjunto de datos. En este caso, podemos ejemplificar realizar las 4 operaciones matemáticas básicas sobre un solo par de datos. Y el tercero, el MIMD, que representa que muchas instrucciones se van a aplicar sobre múltiples datos. Por ejemplo, sobre un vector podríamos aplicar operaciones de suma, al mismo tiempo operaciones de resta y en el mismo tiempo operaciones de multiplicación. Múltiples instrucciones sobre múltiples datos. También existe una clasificación de acuerdo al juego de instrucciones. El juego de instrucciones es el conjunto de instrucciones que vienen incluidas en los procesadores para procesar instrucciones. Existen 2 tipos. Las instrucciones, las CISC y las RISC. Las instrucciones CISC es un complejo grupo o conjunto de instrucciones de un computador. Básicamente, procesan más operaciones en una sola instrucción. A diferencia de las RISC, que son un conjunto reducido de instrucciones que son más simples. Podemos observar la evolución del procesador en el transcurso de los años. Desde los procesadores de 4 bits hasta la actualidad los procesadores de 64 bits. Cada uno de estas 3 grandes empresas, Intel, Motorola y PowerPC, han fabricado diferentes modelos para diferentes arquitecturas. Cada uno de estos procesadores tiene su rapidez, su velocidad, su sistema de almacenamiento, su sistema de transmisión. El concepto de la máquina de Boyd-Newman hace referencia desde el año 1952 a un conjunto de componentes, ¿sí?, representados dentro de una máquina denominada IAS. Esta máquina contempla algunos conceptos referentes al almacenamiento de instrucciones y de datos en una memoria, al control de estas instrucciones, a la ejecución aritmética y lógica de estas instrucciones y a la salida de los resultados por medio de sistemas de interconexión. Podemos observar que existen algunos componentes en la máquina de Boyd-Newman. La memoria principal, la unidad aritmética lógica, la unidad de control y un conjunto, ¿sí?, de buses para enviar datos desde la unidad de entrada y salida hacia el exterior. En el ejemplo del libro, ustedes representarán a la memoria IAS, ¿sí?, con un conjunto de 1000 posiciones de almacenamiento de palabras.
Una palabra viene a ser la unidad básica de transferencia de información, que puede estar conformada por un conjunto de bits, generalmente de 8, de 16, de 32, de 64 bits. Esta computadora IAS tenía un tamaño de palabra de 40 bits. Tanto los datos como las instrucciones se van a almacenar en esta memoria. Podemos observar que la representación o el formato de la palabra para representar un número y la palabra para representar una instrucción son diferentes. Ambas con el mismo tamaño, ya que en una palabra se puede almacenar un dato o una instrucción. Para hacer referencia a la palabra que almacenaba un dato, podemos observar que el primer bit iba a representar el signo del número que se iba a almacenar. Los 39 bits restantes iban a almacenar el número correspondiente, ya sea en entero o en coma flotante. Para la palabra de la instrucción se representaban por un formato, ¿sí?, que correspondía a 8 bits para un código de instrucción y a un total de 12 bits para las direcciones. Nosotros vamos a representar para los ejemplos que siguen a continuación y los ejercicios que se piden en el trabajo a distancia este tipo de representaciones de la memoria principal. Podemos observar en la gráfica que existen dos instrucciones. Una instrucción que se encuentra a la derecha y una instrucción que se encuentra a la izquierda. Entonces, de 0 a 8 bits, de 0 a 7 bits iba a estar el código de la instrucción y de los 8 hasta los 19 iba a estar la dirección. De los 20 hasta los 27 iba a estar el código de operación y de los 28 hasta los 39 iba a estar la dirección. Podemos observar que la estructura IAS hace referencia a cómo la información pasaba de un módulo, ¿sí?, de memoria hacia los componentes tanto de la unidad de control, de la unidad aritmética lógica y hacia los dispositivos de entrada y de salida. Vamos a explicar cómo funciona el flujo de cada uno de esta gráfica. Por favor, les solicito a los estudiantes, para que puedan entender bien esta gráfica, puedan o hayan ya leído la mayor parte de los conceptos que hacen referencia al MBR, al PC, al MAR, al IR, al IBR, al AC y al MQ. Vamos a seguir. Podemos observar que cuando un dato está almacenado en memoria, el PC va a apuntar hacia esa instrucción que se tiene que ejecutar en primera instancia. Una vez que el PC tiene direccionada esa instrucción, es recuperada por un registro que se llama MBR. Luego que es recuperada por el MBR, se divide la instrucción para ser ejecutada por la unidad aritmética lógica y la otra instrucción se almacena en el IBR. Una vez que está en el IBR, se procede a capturar, si es que la instrucción lo necesita, a través del MAR, datos o instrucciones de memoria. Una vez que ha procesado una instrucción, la unidad aritmética lógica,
Los resultados de esta, si son aritméticos o lógicos, serán almacenados en los registros MQ y en los registros AC. El registro MQ es un registro multiplicador, es decir, se van a almacenar datos de multiplicaciones. Y en el registro AC se van a almacenar datos de sumas. Podemos observar que también en el MAR será el encargado de tener la dirección de memoria sobre el cual la unidad de procesamiento va a acceder. En el IR es un registro de instrucción que va a almacenar el código de operación a ejecutarse. Los códigos de operación, como vamos a ver más adelante, son el conjunto de microinstrucciones que tiene el procesador. Una vez que ha sido procesada las instrucciones, la información será almacenada nuevamente en memoria o será enviada hacia dispositivos de entrada y de salida. Podemos observar que existe un registro temporal que se llama MBR. También se le suele denominar MDR. También existe un registro de dirección de memoria MAR. Y también existe un registro de instrucción IR. En el registro temporal de instrucciones IBR, nosotros vamos a almacenar una de las dos instrucciones que tiene la palabra de instrucción que estaba almacenada en memoria. El contador del programa PC es el encargado de direccionar o de tener la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutarse. Y los acumuladores AC y el multiplicador encargados de tener el resultado de las operaciones matemáticas o lógicas. Podemos observar este diagrama, el cual permite a ustedes representar o indicar el flujograma que sigue el proceso de ejecución de una instrucción. En primera instancia, nosotros vamos a observar que la unidad de control mediante el PC va a direccionar una dirección de memoria del procesador. En primera instancia, IBR no tendrá ninguna información, porque si se ejecuta un programa por primera vez, no existirá nada en los registros. En ese caso, se va a almacenar la primera dirección a ejecutar en el MAR. En el MAR se recupera de memoria la información que está en esa posición y va hacia el registro MBR. ¿Cómo? Se recuperó una instrucción de la memoria IAS que contiene dos instrucciones. Se pregunta si se requiere la instrucción de la izquierda. En este caso, si es que sí se requiere, se ejecuta, ¿sí?, primeramente la instrucción de la derecha, para luego ser ejecutada la de la izquierda. En este caso, nosotros podemos observar que de 20 a 39 se almacenan la dirección, ¿sí?, se almacena toda la instrucción de la derecha en IBR. En IR se almacena el código de operación que tiene la instrucción de la izquierda. Y en MAR se almacena la nueva dirección del dato a extraer para ejecutar la operación de la instrucción de la izquierda. Una vez que ha sucedido esto, se procede a hacer la decodificación en cada una de estas y se procede a seguir operando la siguiente instrucción de IBR. Una vez que se tiene en IBR, se ha ejecutado la instrucción de la izquierda, se procede a ejecutar la instrucción de la derecha.
Podemos observar aquí en esta tabla el juego de instrucciones de cada uno de los procesadores, en este caso de la máquina IES. El código de operación está representado por códigos binarios. Ustedes pueden observar que este conjunto de números representa el código de operación, ¿sí? Y existe un término mnemotécnico que hace referencia a qué es lo que va a hacer esta operación. Podemos observar que en este caso de esta operación existe un LOA que se encarga de transferir el contenido de una memoria, ¿sí?, de una memoria hacia el multiplicador. Y así, existen instrucciones de transferencia de datos, de salto incondicionales, de salto condicionales, de aritmética y de modificación de direcciones. Ustedes en el ejemplo, ¿sí?, en el primer ejercicio de este capítulo, van a tener que utilizar todo este conjunto de instrucciones para desarrollar ese ejercicio. Tienen que coger estos códigos de operación, ponerle la dirección de memoria e ir armando un programa para que vaya trabajando el computador. El diseño para construir mejores prestaciones. Cada día o cada año existe un mejoramiento en la potencia y la capacidad de los computadores. Las aplicaciones que se desarrollan en la actualidad requieren cada vez más recursos: procesamiento de imágenes, reconocimiento de hablas, videoconferencias, aplicaciones multimedia, almacenamiento de ficheros con voz, video, etc. Sin embargo, los bloques básicos de la computadora prácticamente no han cambiado desde hace 50 años. Es decir, se sigue llevando el mismo concepto de la máquina de Boyd-Newman. Entonces, se necesita mejorar las características arquitectónicas, las características de los componentes para sacar el máximo rendimiento a los computadores. Existen algunos factores de diseño para mejorar estas prestaciones. Primero, mejorar la velocidad del microprocesador. En la actualidad, nosotros tenemos procesadores que son muy rápidos. La cantidad de instrucciones por segundo están por alrededor de los millones. Entonces, se debe construir también memorias y sistemas de interconexión que permitan dar la suficiente información a los procesadores para que no se encuentren vagos, es decir, para que sean capaces de procesar la información al máximo posible. Para esto se ha creado algunas técnicas para que el procesador no pase ocioso o no pase desocupado. La primera es una predicción de ramificación, que consiste en capturar, ¿sí?, las posibles instrucciones que pueden ser procesadas por el software. Existe una predicción, es decir, se adelanta a que el software le diga qué instrucciones tiene que ejecutarse, sino que el procesador ya ejecuta esas instrucciones antes que el software se lo diga. También existe un análisis de flujo de datos, es decir, que el procesador va a organizar las instrucciones de tal manera que las instrucciones que no tengan dependencia se ejecuten lo más rápidamente posibles y las instrucciones que tengan dependencia se ejecutan en otro bloque. Así, el procesador pasa la mayor parte del tiempo ocupando sus recursos. Y la ejecución especulativa, que consiste en que va de la mano con la primera y consiste en ejecutar instrucciones antes que aparezcan en la ejecución de un programa.
existe aquí la probabilidad o la ejecución de probabilidades para saber qué tipo de instrucciones tiene que ejecutar el procesador sin que se lo diga el programa. También en el equilibrio de prestaciones tenemos que hablar que existe una desigualdad entre el procesador y la memoria principal. Es decir, el procesador ejecuta más instrucciones de las cuales la memoria le puede abastecer, ¿sí? Por lo tanto, hay que buscar la manera de encontrar un mecanismo para que el procesador pueda obtener la suficiente cantidad de instrucciones para que no pase nuevamente ocioso. Para esto se ha visto considerable, o los arquitectos han incluido una memoria que se la denomina caché, que consiste en una memoria mucho más rápida que la principal, que es la encargada de proporcionar al procesador instrucciones y de una manera rápida. En la gráfica podemos observar la gran diferencia que existe entre la memoria, entre la velocidad de la memoria y la velocidad que tiene el procesador. Entonces, para mejorar las prestaciones podemos incrementar el ancho de palabra, es decir, no llevar un conjunto ni de 40 ni de 60, sino de más bits, lo cual implica aumentar el tamaño del bus del sistema. También incrementar interfaces RAM más eficientes, como lo habíamos comentado en el slide anterior, una caché, ¿sí?, o un esquema de almacenamiento temporal más rápido. También se puede incluir en los procesadores un conjunto de instrucciones que en lo más mínimo reduzcan el acceso a la memoria principal. Esto se lo hace mediante cachés internas y cachés externas. De aquí el concepto de los niveles de caché. También los buses juegan un papel importante. Mientras más grande sea el bus, más información puede transferirse entre la memoria y el procesador. Podemos observar la gráfica que nos indica, ¿sí?, el crecimiento de la memoria en el transcurso de los diferentes años. Como conclusiones, podemos decir que la arquitectura de computadores es una de las ciencias que propone retos y oportunidades para construir mejores prestaciones para la próxima década. Nosotros podemos encontrar más información referente a lo que hemos comentado respecto a tecnologías en estas direcciones. Muchas gracias. Les agradezco por su atención y nos vemos en un próximo video tutorial.